Y como cristianos lo debemos hacer. ¿Por qué lo debemos hacer? Porque ya no somos nosotros, somos de Dios. Y me gusta porque esa canción va muy, muy, muy ligada a los que yo les quiero compartir en el día de hoy. Yo tenía tiempo que yo no escuchaba esa canción. Tiempo porque, o sea, la canción tiene sus añitos. Yo tenía, no sé, 7, 8 años que yo no escuchaba esa canción, pero, y escucharla ahora, yo creo que me confirma lo que Dios ha querido hablarme y decirme desde que el año empezó. Yo no sé, Francés, si la puedes colocar otra vez. ¿Me acompañan a cantarla nuevamente? O el último el coro. Ven, yo no canto, porque si empiezo a cantar todo el mundo se va. Estoy practicando, no crean. Antes de que cierre el año, yo canto, no se preocupen. Gracias a Ajá. Dios el pastor no está. No, tengo que aprovechar un día que el pastor no esté. Pero, ahí. ¿Por qué no nos colocamos de pie? Un ratito. Si quieres pasas al coro. Yo quiero más de ti. Yo creo que tratemos de cantar esta canción con mucha responsabilidad y habitar en tu presencia. Menguar hará que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a Dios. Gracias, Naces. Gloria a tu nombre. Padre bueno, Dios de misericordia, en esta mañana me presento delante de ti, mi Rey, Padre, para exponer este mensaje, Dios, y anhelando y deseando y estando totalmente segura que así como ha ministrado mi vida,
lo hará con la vida de cada uno de mis hermanos, porque tu palabra no vuelve vacía. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros y a través de ella cumples tu propósito. Y ella se hace viva en cada uno de nosotros, Señor. Padre, nos entregamos, nos presentamos aquí, Señor, con ese deseo de que nuestra vida tenga ese constante crecimiento y esa constante transformación que recibimos y que encontramos en ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Este día yo quiero hablarle acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Y les quiero comentar que fue una semana bastante difícil, y más cuando Dios te habla, cuando Dios quiere transformarte y nosotros nos rehusamos a ese mensaje o a esa palabra que Dios nos quiere dar. Entonces, empieza esa lucha de lo que yo deseo y lo que Dios quiere, o simplemente lo que yo como cristiano, como hijo de Dios, como nueva criatura debo hacer. Entonces, esta palabra a mí me confronta mucho porque a veces uno es terco, pero yo tengo que entender que yo tengo una nueva vida. Entonces, como este mensaje vamos a estar enfocados en el crecimiento de la iglesia, ya el pastor nos ha hablado, ¿verdad?, que la meta o el propósito de este año es hacer discípulos, pero así como está ese deseo de hacer discípulos, también debe estar el cuidado de los nuevos cristianos. Y las personas que ya son maduras en el evangelio deben procurar ese crecimiento espiritual. Yo voy a estar hablándoles el día de hoy dos versículos del libro de Romanos. ¿Han leído el libro de Romanos? ¿Quién aquí ha leído todo el libro? ¿Han leído todo el libro? Voy a darles unos datitos muy importantes que después de haber investigado acerca de este libro me propuse que la semana entrante empiezo la lectura del libro de Romanos. Miren, el libro de los Romanos es una de las cartas que, como siempre, Pablo las escribía y estaba enfocado al crecimiento de la iglesia y al cuidado de los nuevos cristianos. Entonces, para hacer un poco de historia acerca de qué pasaba con los cristianos y por qué Pablo escribió esta carta, la iglesia en Roma se encontraba en una crisis de identidad cristiana y ellos estaban divididos. ¿Por qué hubo esta división? Ellos venían de un proceso crítico en el cual los judíos, cristianos y no cristianos, habían sido expulsados de Roma y posteriormente ellos retomaron a su nación. Ustedes saben que el pueblo judío, el pueblo de Dios, es un pueblo que prácticamente ha estado en el exilio y ha sido atacado toda la vida. Ese ha sido el vaivén del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, el emperador los había otra vez sacado, los había echado de Roma, pero ellos habían retomado. Al momento de retomar, ellos venían con muchos conocimientos o muchos mandamientos que los tenían como confundidos. Si mencionamos algunos, podemos decir, algunos decían que se podía comer carne, otros decían que no. O sea, esos mandamientos que les dieron a ellos del principio, los nuevos cristianos querían traerlo. Entonces, básicamente, como les decía, que qué leyes debían cumplirse y cuáles leyes no. Ellos se encontraban como en esa disyuntiva teológica. ¿Y no les parece como que conocido algo que nosotros vivimos hoy día? Hoy día hay una lucha como que eso no es para nosotros, eso era para los israelíes, para los judíos, eso era el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, me recordó tantas cosas, ¿verdad? Bueno, y es donde Pablo aprovecha y les escribe esta carta dándole o enseñándole parámetros que como cristianos deben seguir, enfocado Pablo siempre en la unión de ellos como pueblo de Dios y sobre todo la expansión del evangelio,
porque en los planes de Pablo estaba seguir expandiendo el evangelio a las regiones cercanas. Entonces, él les enseñaba claramente ese proceso de la justificación que nosotros tenemos en Cristo. O sea, el perdón de nuestros pecados y que Dios, a través de el perdón, nos hace justos. Y la vida que como hijos de Dios nosotros debemos llevar. Entonces, esto no es solamente de que yo me voy a llamar ser cristiano y ya. El plan de Dios o el proceso trae un compromiso de mi parte y un cumplimiento de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, otro datito dice que curiosamente el libro de Romanos es una de la secuencia de los primeros tiempos, porque en el libro de Romanos habla desde Adán, seguido por el pueblo de Dios, los judíos, posterior a ello, los judíos convertidos y los nuevos cristianos o los que le llaman gentiles, ¿verdad? Este libro es una carta muy completa y muchos han concordado en que detalla explícitamente cómo debe ser la vida del creyente. De hecho, estuve leyendo y estuve viendo que muchos de los precursores de la fe cristiana tuvieron cambios radicales en su vida al leer un versículo del libro de los Romanos. Y algo que me impactó bastante fue la historia de Martín Lutero. Han escuchado a Martín Lutero, ¿verdad? Que fue un precursor del evangelio. Él, cuando leyó Romanos 7:17, si no me acuerdo, si mal no me falla, que dice que el justo por la fe vivirá. Ahí empieza él a hacer ese cambio en su vida. Y hablan de muchos más, pero muchas vidas fueron tocadas al leer versículos o parte del libro de los Romanos. Y a mí me llamó tanto la atención que yo por eso dije, desde mañana empiezo a estudiar el libro de los Romanos. Entonces, siguiendo con esa secuencia, yo quiero enfocarme en el capítulo 2, en el capítulo 12, que tiene también un mensaje directo a nosotros como cristianos, como la generación. Y curiosamente, puedo comentarles que teólogos o estudiosos de la Biblia dicen que esta es la última generación de cristianos que va a haber, porque estamos muy cerca del fin de los tiempos. Entonces, nosotros hacemos parte de esa última generación de cristianos. Bueno, esperemos, dicen ellos, o sea, y de acuerdo a todas las cosas que nosotros hemos visto en la humanidad, ¿verdad? Todas las señales, porque las señales que aparecen en la Biblia se están cumpliendo. Entonces, parece ser cierto que nosotros vamos a ser la última generación de cristianos hasta que Cristo venga por su iglesia. Entonces, yo quiero enfocarme y leer el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Que como las... Rancel, ¿lo puedes abrir un poco más? Verlo como para que se vea como diapositiva. Bien. Bueno, entonces yo acá les ayudo a leer por si algunos no ven. Entonces, este capítulo, al igual que casi todo el libro de Romanos, habla acerca de la unidad. La unidad como el pueblo de Dios. No lo vamos a leer todo, simplemente el versículo 1 y 2 de la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice, así es la nueva vida. Quiero comentarles que si algún momento ustedes quieren hacer un aporte o preguntar algo, chicos, si algo de pronto no entienden, están en la completa libertad de preguntar, porque aquí estamos todos para aprender. Dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa palabra sacrificio a muchos no nos gusta. Esa ofrenda que es su vida, miren, vamos atando cabos como dicen aquí. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente ¿a quién? A Dios. ¿Para qué? Para poder agradarle. Esta clase de adoración
es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Hay versiones que dicen que no se amolden, no se acostumbren, no se amolden al modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida en una nueva manera de pensar. Así podrán entender. A veces a los que no sabemos qué es lo que Dios quiere conmigo. Señor, ¿qué hago? Padre, no entiendo tu propósito. Aquí está la clave. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces, cuando yo quiera entender lo que Dios quiere para mí, simplemente tengo que dejar que sea Él el que actúe en mi vida. Entonces, cuando yo empecé a leer estos dos versículos, sinceramente, yo le dije, Señor, tu palabra es tan clara. Y lo bueno que lo leí en tantas versiones que dije que esta se la sentía que era como un poquito más clara que la que normalmente conocemos, que es la Reina Valera de 1960. Yo sé que esos dos versículos, los cristianos de la ¿cómo puedo decir así para...? Los primeros, incluso yo, los cristianos pentecostales no lo sabíamos, era en la versión de Reina Valera de 1960. Esta es un poco más moderna, ¿verdad? Pero esos versículos, mis queridos amados y hermanos, mis queridos jóvenes, yo pienso que estos dos versículos son clave para su vida en Cristo como jóvenes. Porque estando jóvenes, nosotros nos hacemos muchas preguntas acerca de quién soy yo, de para qué estoy aquí en la tierra, o de no sé qué quiero en mi vida, no sé qué voy a hacer conmigo, ¿verdad? Esos dos versículos me llevan a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a dividir el primer versículo, lo vamos a dividir en dos puntos, pero yo lo voy a llamar, yo le puse un nombre al primer versículo, que dice, lo llamaría yo una vida de comunión y de testimonio. Dice, es por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser en sacrificio vivo. Dejar de hacer las cosas que a mí me agradan para hacerlas de Dios. Quiero que alguien me levante la mano si para ellos es fácil hacerlo. Matías, ¿te levantaste hasta los pies? No. Eso no es fácil. En el Antiguo Testamento, para la expiación de mis pecados, ¿qué se tenía que hacer? Un sacrificio. Yo tenía que buscar, el sacerdote tenía que buscar un animal que no tuviera imperfecciones y sacrificarlo para que los pecados fuesen perdonados. Pero cuando Jesús vino, ese Cordero perfecto, se sacrificó, se negó a Él mismo por mí, para que mis pecados sean perdonados. Eso debe tener reciprocidad de mi parte. Mi vida tiene que ser una vida de sacrificio, de entrega a Dios. Entonces, ¿qué como primer punto? ¿Puedes pasar, Lorenzo? Ay, ¿no lo puedes achicar un poquito? Bueno, una vida de comunión y de testimonio. Entonces, la primera parte dice, una vida dedicada a Dios, que era lo que al principio les estaba leyendo. ¿Eso a qué me lleva? A una búsqueda constante que me lleva a una intimidad con Él. ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando se nos pierde $1? Como locos. A nosotros que usamos lentes, cuando los lentes se nos pierden. Yo pasé un susto el lunes que en el metro, o sea, me monté con Matías en el metro y los lentes de repente, como estaba el poco gente, yo hice así, se me rompieron los lentes. Y yo estaba, porque, o sea, la vista se me empezó como a nublar. Y yo decía, ay, Dios mío, Padre, ayúdame. Mire mi guía Matías, que mamá, ¿qué hacemos? Yo, quédate aquí.
Yo me desesperé en ese momentico y yo empecé a buscar una solución. ¿Qué hago, padre? Lo puse, cuando llegué a la casa le pegué el goma fría. No se preocupen que ya los mandé a hacer nuevamente, porque me vivo quedando sin ojo así que ya no. Entonces, eso me lleva, yo en muchas circunstancias de mi vida me he encontrado en la situación de que yo no sé qué hacer. Yo sinceramente no sé, ni siquiera, Señor, no logro entenderte. Pero mi vida, porque, o sea, muchas veces en las decisiones que tengo que tomar, quiero hacer lo que yo quiero. Los problemas los quiero arreglar a mi manera. Ya. Si Dios me dice, ahora que yo me voy a encargar, no, yo le voy a decir sus 3 verdades porque yo lo voy a arreglar a mi manera. Pero recuerden, ya tengo una nueva vida en Cristo. Entonces yo tengo el papel de abogada sin tener título. Yo no sé si muchos tienen esa característica. Yo la tengo. Yo hago el papel de la abogada. Como le digo, nada más que me falta el título. Y muchas veces yo quiero solucionar las cosas de la manera en que a mí me parece. Pero entonces cuando le digo a Dios, ponte aquí, y no estoy dando de testimonio, porque muchas veces tengo que pedirle perdón a Dios porque las cosas que yo hice no salieron, como yo lo hice, no salió bien. Entonces, mis queridos hermanos, la única manera que nosotros tenemos para conocer a Dios es a través de la comunión con Él. Nuestra vida debe estar enfocada en una constante búsqueda de su presencia y de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros nos hacemos mejores amigos de alguien? ¿Cómo nosotros conocemos a alguien? Tratando con él. Yo me siento con la señora Oli y hablo no sé qué, con el tiempo. Yo puedo decir, yo conozco a la señora Oli. Ella, exacto, de Oli a Oli nos entendemos. Pero si yo simplemente la veo hoy y de ahí chao que te vi, yo cómo puedo saber sus gustos, yo cómo puedo saber cómo es ella, yo cómo puedo hacerla mi amiga. Entonces, Dios tiene que ser mi mancuerna, Dios tiene que ser ese contacto que está conmigo, pero ¿cómo lo voy a conocer si no lo busco? Y lo mejor de todo es que Dios está accesible ahora mismo para todos nosotros. Yo leyendo un poco acerca de la expiación de los pecados, imagínense, una vez al año el sacerdote iba y ofrecía un sacrificio. Tenía que hacer todo un protocolo. Hoy día usted no tiene que andar buscando paloma ni oveja por ahí para andar pidiendo perdón. Ustedes se imaginan, se acabaran los animales. Digo, Señor, este mundo está tan que si a nosotros nos tocara hacer eso, pobre creación, ya tuviéramos los animales, necesitábamos clones de animales, porque no hubiese. Pero ya Jesús hizo un solo sacrificio para siempre. Ya yo no tengo que estar sacrificando ni haciendo mandas, ni haciendo cosas, porque eso lo hizo Jesús por mí. Entonces, el segundo punto del mismo primer versículo dice, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Mi estilo de vida es mi verdadera adoración a Dios. El estilo de vida, la manera en que yo procedo, de eso es lo que yo le entrego a Dios. No lo bonito que cante. Yo puedo cantar más bonito que Rancés, pero si yo en la mañana me pongo a adorar, no sé qué, pero después del resto del día haciendo lo que yo, no, eso fue que solo canté. Porque hay mucha gente que tiene la voz bonita y desafortunadamente hay gente que se enfoca en eso. Bueno, porque ya como cristianos le hemos llamado a las alabanzas lentas y esas cosas, adoraciones, ya nosotros creemos que eso, ¿qué es eso? Pero la verdadera adoración que yo le doy a Dios es la manera en que yo vivo. Porque con mi testimonio, con las cosas que yo hago, le doy a demostrar al mundo que soy hija de Dios. Porque con las cosas que yo hago, es la manera en que yo le digo a Dios, te entregué mi vida. Ya no vivo yo. Yo fui comprada a precio de sangre. Desde que yo entendí eso, mi vida fue cambiada. ¿Tú sabes que valgo yo? La sangre del Rey de Reyes,
La sangre de Jesús, eso es lo que yo valgo. Porque yo muchas veces en mi vida me sentí menos. Mucha gente me discriminaba. Yo sufrí, aunque ustedes no crean, aquí como me ven toda bella espampanática, yo sufrí de discriminación racial, de discriminación por ser cristiana. Pero el día que yo entendí que mi vida vale la sangre de Cristo, ese día cambió. Por ende, ese sacrificio de Jesús yo lo tengo que honrar. O sea, yo no puedo andar por la vida pisoteando literalmente la sangre de Cristo. Jesús pudo bajarse de la cruz, pero él no lo hizo. ¿Y por qué crees que Jesús no lo hizo? A ver, quiero que alguien me responda. ¿Por qué creen ustedes que Jesús no se bajó de la cruz? Por amor a nosotros. ¿Tengo yo o no tengo que honrar ese sacrificio? Entonces, yo debo tener presente que debo reflejar a Dios y modelar la vida de un verdadero cristiano. Era como les comentaba en una prédica atrás. Qué duro cuando la gente dice, ese no parece cristiano, y eso que es cristiano. Y a mí sí me daba rabia cuando decían eso. Ay, eso que es cristiano. Pero si lo están diciendo por lo que yo estoy haciendo, ¿quién es la responsable? Yo. ¿Quién es la responsable de que me llamen mentirosa? Yo. ¿Quién es la responsable? Y eso que, esa es otra. Y eso que va a la iglesia. ¿Quién es el responsable? Si dice la Biblia que nosotros somos cartas leídas, somos cartas abiertas. La gente te está viendo, aunque tú no creas, la gente te ve, los vecinos, señora Oli, son las cámaras privadas que la gente tiene. Pero a veces decimos que nos cuesta. Sí nos cuesta. Pero más adelante les voy a dar un truquito. Seguimos. Desafortunadamente vivimos en un mundo cambiante y cada vez más desafiante, y en donde es de suma importancia que marquemos la diferencia. En mi caso tengo una situación que casi siempre la gente dice, ay, llamen a Oli, por eso yo digo que yo tengo el papel, pero me hace falta nada más el diploma de abogada. Y yo antes yo decía, uy, pero otra vez que no sé, me da como cola. Pero yo digo, algo están viendo en mí, que a pesar de mi arrebato, la gente dice, uy, vamos a llamar a Oli para ver qué, o habla tú, o vamos, hazlo tú. Y yo digo, gloria a Dios, algo están viendo. Y sé que pues en caso de cada uno, muchos de ustedes. O hay gente también que dice, por ejemplo, en un grupito, vamos a suponer de amigos, que estén hablando, que no se acaba, ¿sabes cómo hablan? Y digan, no digan palabras sucias, que viene no sé quiéncito. Él es cristiano, a él no le gusta eso. Eso es bonito que lo digan. O casi siempre en el trabajo, me pasaba mucho en el trabajo, que estaban hablando con sus conversaciones fuera de tono y eso, y cuando yo llegaba, no, ya, llegó, ya, no digan palabras sucias, que no sé qué. Eso es bueno, porque la gente te identifica como hijo de Dios, pero no es por lo que yo digo, es por lo que yo hago. Sí, yo debo confesar a Jesús como mi Salvador, sí lo debo hacer, pero hay un dicho que dice que un hecho vale más que 1000 palabras. Y que una acción, una reacción, sí, una acción más que una, ay, me enredé, pero usted, exactamente, yo creo que ustedes me entendieron. Entonces, yo puedo decir que soy cristiana para arriba y para abajo. En el barrio me pueden decir que yo soy cristiana. A mí me gusta mucho predicar acerca de estos mensajes evangelísticos, porque yo sé y yo he experimentado lo importante que es que yo sea de testimonio. ¿Se acuerdan cuando le hablaba de cristianos de la secreta? Donde hay gente que nadie sabe que es cristiano porque esconde la Biblia. Y hoy en día con tantos paparazzi, con tantas redes sociales, todo se sabe. Entonces, mis queridos hermanos, nuestra identidad está en Dios. Nosotros tenemos el ADN de Cristo. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros no somos de este mundo. Parece que fuéramos como, sí, somos extraterrestres.
Nosotros, nuestra identidad es celestial. Aunque vivimos en este mundo, no le pertenecemos al mundo. Nuestra identidad es celestial. Exactamente. Y nuestra herencia que está en los cielos. Y no es que tú estés loco cuando tú dices que tú no eres de este mundo, sino es que tu vida ha sido apartada para Dios. Somos tan privilegiados que en medio de tanta gente, Dios nos escogió a nosotros. Yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Y yo me decía, Señor, ¿por qué yo? ¿Qué tengo yo? Cuando ustedes saben que hoy día hay mucha gente que desafortunadamente se pierde. Pero a Dios le plació que fuera usted, a Dios le plació escogerte, apartarte. Debes sentirte más que privilegiado. Dice la Biblia que Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Así es que, después pasar el otro versículo. Así es que, mis queridos hermanos, yo creo que debo tener presente este nuevo año. Si antes se me olvidaba, pedirle, Señor, por favor, recuérdame siempre. Por eso les decía, tenemos que ser muy responsables para cantar. Quiero menguar para que tú, mi Dios, crezcas en mi vida. Entonces, 2 Corintios 10:3 dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Dios. Me llama mucho la atención que a veces nosotros le estamos habla a una persona y nosotros vemos como que la persona no reacciona. A veces queremos agarrar la Biblia y darle con la Biblia en la cabeza para ver si al menos así le entra, ¿verdad? ¿No les ha pasado? Eso no es, Dios mío, parece que no entendiera. Esas son nuestros procesos, nuestras maneras. Entonces, si yo quiero que Dios toque la vida de cada una de esas personas y ellos sigan a Dios, debo utilizar las armas que Dios me da. Y una de ellas es la oración, es la misericordia, es la paciencia, es el amor. Así es que empecemos a utilizarlas. Queremos ver la vida de nuestra familia transformada. Queremos ver nuestras vidas transformadas. Empecemos a orar. Empecemos a conectarnos con Dios. Empecemos a tener esa comunión con Él. Una de las oraciones que yo empecé a hacer desde hace mucho tiempo, y más que todo la hacía por mi hijo, porque yo leí el versículo que creo que está en Isaías, en donde decía que Dios que Dios nos creó desde lo más profundo y conoce cada una de nuestras entrañas. Creo que eso aparece en Isaías, no me acuerdo. Y yo cuando oraba, yo decía, Señor, tú lo creaste, tú formaste cada parte de su cuerpecito. Tú sabes cómo funciona cada parte de nuestros órganos. Tú lo creaste, sabes sus sentimientos, Señor, cosas que yo no sé. Por eso, tócalo tú, por eso, sánalo, por eso, ayúdalo. Y a mí eso me quedó tan adentro, porque a veces nosotros, cuando hacemos algo, nos sentimos muy orgullosos de nuestra creación y conocemos. Por ejemplo, si nosotros hacemos una maqueta o un proyecto de una máquina, de lo que sea, te van a llamar a ti porque tú eres el experto. Tú sabes cómo funciona. Tú eres el que tienes el manual, qué cable se conecta con qué cable. Ese es Dios en nosotros. Entonces, muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos entendemos ni nos conocemos, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos reacciones que hasta nos admiramos. ¿Cómo pude hacer eso?
O sea, ¿me entienden? Hay muchas veces que accionamos de manera que ni siquiera nosotros mismos nos reconocemos. Pero Dios nos conoce a la perfección porque nosotros somos su creación. Juan 17:15 dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Por causa de ellos me consagro a mí mismo para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. No te ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos como tú, Padre, está en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis queridos hermanos, ¿ustedes saben quién está hablando allí? Jesús. Esa fue la última oración que Jesús hizo al Padre por sus discípulos. Pero a mí me gusta aquí porque Jesús oró por mí. Mira, aquí ya les voy a demostrar dónde Jesús oraba por Olivia. Dice, no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Usted está aquí porque alguien le mostró el evangelio. Yo no caminé con Jesús, ni mucho menos estuve con Moisés, ni mucho menos estuve con Abraham. Usted y yo llegamos porque alguien nos mostró el evangelio, ¿verdad? Ahí estábamos nosotros en la oración de Jesús. Y yo lo personalizo. Jesús oró por mí. Y el mismo Jesús lo dijo, yo no te pido que tú los quites de aquí, Señor, sino que los santifiques, los ayudes. Jesús se dio cuenta, Jesús sabía la importancia de la oración. Por eso Él oró por sus discípulos, oró por usted y oró por mí. ¿Somos o no importantes? No, ve, ¿somos o no importantes? Imagínense. Entonces, ¿se dan cuenta lo importante que es que sepamos que no somos de este mundo? Como les decía, esta fue la última oración que Jesús hizo al Padre. En ella detalla la importancia del testimonio, de marcar la diferencia, así como Él lo hizo. Detalla la importancia de la unidad y sobre todo la consagración a Dios. Jesús caminó por esta tierra y Jesús sabía lo difícil y a todos los desafíos que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos íbamos a enfrentar. Y tuvo ese gran detalle que fue el orar por nosotros. Y el detalle también de decir, Señor, guárdalos. Están en este mundo, guárdalos. Nosotros también, como madres, como hermanos, como hijos, nosotros no tenemos el control de muchas cosas, ni siquiera en nuestra vida, ni con nuestra familia. Pero una oración que usted haga por su hijo, por su esposo, por su vecino, por su familia, téngalo por seguro que esa oración llega. Porque Dios está atento. Dios desea, dice la Biblia, que el Espíritu nos anhela celosamente. Dios está esperando esa conexión de nosotros. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces paso todo un día que ni siquiera me acuerdo que Dios existe. Y en la noche, ay Dios mío, yo no oré hoy, Padre. Yo creo que Dios debe ser lo primero en nuestra vida, ¿verdad? Digo, esas cosas pueden que pasen. Pero no podemos descuidar nuestra comunión con Dios. No podemos descuidarla. Dice la Biblia, nosotros tenemos una salvación tan grande, dice la Biblia, una salvación tan grande. Y Dios te dice, cuídala, no la pierdas. Miren, mis hermanos, yo creo que ya estamos en un tiempo de que el que es cristiano es cristiano y el que no es cristiano no es cristiano. O sea, más pruebas y evidencias de que Dios existe, yo creo que nosotros no tenemos. Estamos en los últimos tiempos y el que está convencido
y cimentado en la roca que es Cristo, sabe lo que es Dios, lo que viene, el proceso, la recompensa, el castigo, ya creo que debemos estar nosotros convencidos de eso. Entonces, mis hermanos, como que no es tiempo de yo estar como en el centro. O sea, no hay niveles tibios. Dice Dios, o eres frío o eres caliente. Por eso debemos trabajar en nuestra nueva vida en Cristo. Y es por eso que ahora vamos rapidito al versículo 2, que yo lo llamé, yo lo renombré. No seguir la corriente de este mundo. No seguir la corriente de este mundo. Ay, pero si todos lo hacen. Ay, pero si todos van. Ay, pero yo también puedo. Mucho cuidado con eso, mis queridos hermanos. Dice, transforma tu mente. Transforma. Ustedes han visto la película esa de Transformers, ¿verdad? ¿Ustedes han visto esa película de Transformers? Que es un carrito y que es sencillito y de repente se convierte en un tremendo robot. ¿Han visto esa película? Así más o menos somos nosotros. La gente nos ve pequeños. El mundo te ve insignificante, pero tienes un poder inmenso en Dios. El versículo dice, no vivan según el modelo de este mundo. Este versículo yo creo que a muchos no le agrada, yo creo que lo tachan. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Mejor dejen, eso allí nos denota que eso es una decisión que usted toma. Yo puedo presentarle el evangelio a mi hijo, pero cuando él tenga conocimiento, la decisión de seguir a Dios es de él. Y al igual que nosotras, aquí que somos mamás, nuestro compromiso de ustedes es mostrarles a Javiercito que conozca de Dios. Pero cuando él ya tenga ese pleno conocimiento, la responsabilidad viene siendo de él. Porque ustedes se imaginan, nosotros como papás, estresados por esas cosas. No, mis amores, esa es una decisión de cada uno de nosotros. Lo hicieron conmigo. Conmigo lo hicieron. Mi papá siempre decía, mi mamá también decía, mientras vivan en esta casa y mientras tengan los 18, ustedes van a la iglesia y me mostraron el evangelio y me mostraron el conocimiento y me mostraron todo. El día que yo tuve mi cédula, que ya se considera en Colombia a los 18 años como la mayoría de edad, ya ahí usted sí decide. Mientras tanto, usted va a la iglesia. Me daba rabia, porque a veces los sábados yo no quería ir al culto de jóvenes. Antes quería ir yo a donde está, ahí a los parques. Y que decía yo, ¡ay, que perdiendo mi juventud, no me dan salir! Esa era la de nosotras. Y a nosotros nos decían, el día que tú cumples 18, aunque yo mi responsabilidad tuve desde antes, después me la dieron desde antes, ya yo estaba convencida de lo que quería para mi vida. Y les digo, hubo un tiempo en que yo decidí tirar mis trapitos, dejar el evangelio por un lado, yo me fui para mi mundo. Allá iba yo. Y yo me sentía tan incómoda. Y más incomodidad me daba cuando cualquier amigo o mamás de mis amigos, allá hacían mucho minitecas, se les llama. Minitecas acá son fiestas de jóvenes, ¿cómo le llaman? Los parking. Sí, exacto, como es como que adolescentes, fiestas, sarao, bueno, fiestas para adolescentes. Allá le decían minitecas. Bueno, mira, que hay un poco que un poco que iban a cantar sarao. Y a mí me decían, cuando los papás iban a llevar, muchas mamás de mis compañeras me decían que yo qué hacía ahí. Y eso a mí se me caía la cara de la vergüenza. Una vez, miren este cuento que yo me estaba acordando hace como al principio de este año, porque precisamente una de mis amigas de la iglesia, una joven que creció conmigo, ella fue pastora y desafortunadamente ella murió muy joven. Pero cuando yo empecé a estudiar en un instituto, en noviembre sacaban las reinas.
Y a mi abuelo, a mi papá siempre nos decían para que alguna de las familias representara a los reinados cuando ya sean cabalgatas. Pero mi abuelo siempre dijo que ninguna nieta de ella usaba una palabra bastante fuerte que no lo voy a decir acá, que ninguna nieta de él se iba a prestar para eso, porque eso lo que hacían era poner las pelas por el piso, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Cuando yo fui a la universidad, al instituto, en ese momento, empezó todo el mundo en ese tiempo en que yo me había decidido apartar. Los profesores, no, para que tú nos representes, para que tú seas la reina del instituto. Ya yo me veía, mira, y yo, el instituto corre por todo, con todo, te hace la carroza, que ta. Y yo iba a aceptar. Esta que está aquí se iba a montar en una carroza. Y yo recuerdo que Rodney salió a una clase y me llamó. Me dijo, Oli, vamos a hablar un momentico. Y ella me dijo, tú sabes quién eres tú, ¿verdad? ¿Cómo te conocen? Tú eres de Dios y tú eres cristiana. ¿Cómo te vas a sentir el día que tú estés montada en esa carroza y todo el pueblo? O sea, lo mismo de aquí, tipo carnaval. O sea, la gente en el pueblo se alborota y toda la cosa. Y desafortunadamente la gente sale casi desnuda, las reinas con la cosa. Y ella me dijo, nada más que piensa cómo te vas a sentir tú después de haberte bajado de ahí. O sea, eso para mí fue lo último. Yo después dije, no, yo no soy, Dios no me llamó para eso, porque yo muchas veces caminé las calles de mi pueblo para predicar el evangelio y me avergoncé con Dios. Porque toda la vida sabían que yo era cristiana. Pero esta cristiana se iba a montar en una carroza. Yo decía, yo caminé las calles de mi pueblo predicando el evangelio. Yo dije, no lo voy a hacer. Cuando yo dije que no, la gente, ay, que no sé qué, que no vamos a tener. Bueno, el instituto se queda sin reina este año. Porque yo soy de Dios, yo no voy a hacer eso. Después que le conté a mi mamá, mami estaba acá en Panamá, casi agarra vuelo y se va para allá, arrancaba la cabeza. Porque entendí que si yo hacía eso, yo misma iba a pisotear mi testimonio. Y yo sé que muchas veces nosotros como cristianos nos hemos encontrado en esas decisiones, en esos momentos de decidir qué hago. O agrado a Dios, o agrado a los demás, o me voy con los demás simplemente para que me acepten. O simplemente para que no digan, ay, ustedes los cristianos son unos aburridos. Allá nos decían, les decía una expresión que los culteros, nos decían a nosotros los cristianos, decían culteros, ahí vienen los culteros. Y sí éramos muy señalados por eso, ¿ya? Pero yo tengo que marcar la diferencia. Entonces yo tengo que transformar mi mente. El poder transformador de Dios hace cambios radicales en mi vida. Entonces, hay algo que nosotros como cristianos no podemos obviar y es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa transformación la encontramos a través de Él. Si hay algo que también me propuse este año fue a conocer y estudiar un poco más acerca del Espíritu Santo. Porque parece como que a veces lo obviamos esa figura. Y es la que está con cada uno de nosotros. Entonces, Juan 14:26 dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Ustedes saben que Jesús ahora mismo, ¿dónde está? Sentado a la diestra del Padre. Pero él dijo una frase muy, muy importante. Me voy, pero no los voy a dejar solos. Les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Hoy día el que está con nosotros es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Usted y yo no debemos obviar la figura, el papel fundamental que tiene el Espíritu Santo en mi vida. Entonces, ese entendimiento y conocimiento que necesitamos para saber lo bueno,
lo que a Dios le agrada, lo perfecto, lo recibimos cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que nos convencerá, nos aclarará de pecado, de justicia, de juicio. O sea que si nosotros vivimos desconectados de Dios, es porque estamos desconectados del Espíritu Santo. Es como si viviéramos en la casa, pero pasamos todo el día afuera en la calle. En la noche que regresas no sabes por dónde va tabla, no sabes qué pasó, no sabes nada porque te desconectaste. Y no es solamente aceptar a Jesús como mi Salvador y quedarme ahí y creer que ya tengo el cielo ganado. Es conectarme con el Espíritu Santo, avivar esa llama del Espíritu Santo que está en nosotros. Dice la Biblia que nos anhela celosamente, me encanta esa palabra. Es como desesperante lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te muestre el norte. ¿Puedes pasar la otra, Rancés, porfa? Dice, Romanos 8, creo que dice, para saber lo bueno, como les dije, lo que le agrada a Dios, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Me fascina, porque muchas veces nuestras fuerzas se acaban. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, indecibles, dice una expresión, dice una versión. Esa conexión del Espíritu Santo contigo, ese actuar del Espíritu Santo, es el que interpreta mi intención delante del Padre. A veces no sabemos qué orar ni qué decir, pero el Espíritu Santo conoce tu intención y se la transmite al Padre. Dice, y Dios que examina los corazones, es examinar, buscar, eso es lo que Dios hace, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. ¿Ustedes ven cuál es el engranaje entre Padre y Espíritu Santo que está allá arriba? Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanos, a nosotros yo no tengo más nada que decir. Hay momentos en que nuestro ser está tan dolido, tan quebrantado. No sé si les ha pasado, que yo a veces me siento y llora y llora. Yo no sé qué decir. No me salen palabras. Y uno dura ahí botando moco 2, 3 horas ahí. Y me levanté y te sientes diferente. Ahí algo pasó. Porque si tú no hablaste, el Espíritu Santo sabía lo que estaba allí y se lo comunicó al Padre. Pero eso yo no lo hago porque sí. Yo tengo que buscar esa conexión. Yo tengo que buscar esa llenura. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo haga eso. Y leyendo, esto me impactó también, que el problema de muchos cristianos es que ellos viven basados en sentimientos. O que solamente les importa qué se hace o cómo me siento hoy, cómo me siento en mi trabajo, cuál es el mood, esa es la frase, el mood de hoy. Cómo me siento con mi esposo, cómo me siento con, imagínense, si nosotros no fuéramos por emocionalismo, ¿dónde estuviéramos? Porque unos días estamos alegres, otros días estamos tristes, otros días estamos enojados, o sea, nos dejamos llevar por la corriente del sentimentalismo. Entonces, esta vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de nuestra mente. Dios no se mueve por sentimientos. Dios se mueve por convicción. Entonces, el Espíritu Santo, ya para terminar, nos conecta con el Padre. El Espíritu Santo, la otra frase. Ya solo, sí. El Espíritu Santo nos conecta con el Padre. ¿Por qué a veces hay tantos cristianos que nada más de cristiano tienen el nombre? O sea, Perencejito, Pedro, Juan. Porque están en esa desconexión. Porque no buscamos
esa intimidad con Dios. Y yo pienso que, como les comentaba ahorita, no estamos en este tiempo para seguir haciendo eso. Dios hablaba a mi vida y me decía, ¿hasta cuándo? Porque a veces cuesta, pero no me costara si mi vida estuviera tan conectada con el Espíritu Santo. Yo a veces hablo con personas, yo digo, no entiendo cómo lo haces, no entiendo cómo no te desanimas. Y me dicen, sí lo hago, pero requiere una vida de sacrificio. Nosotros vamos al trabajo, los que trabajan, van al trabajo todos los días. Si no vas, ese día te descuentan. Tienes que cumplir las cosas que te dan, hoy tengo que llamar, hoy tengo que hacer, hoy tengo que hacer. O sea, si no lo hago, son mis responsabilidades. Como cristiano también tengo responsabilidades. Entonces, no podemos experimentar un cambio en nuestra vida, no podemos transformar nuestra mente si no buscamos la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, el cambio no se logra por sus propias fuerzas. ¿Se acuerdan lo que decía Oliver el domingo pasado? Que yo no lo puedo hacer. Con las fuerzas de Olivia no se hace, porque yo a veces cuando me acobardo quiero dejar todo. Y Oliver también nos los comentaba el domingo pasado, que ese es el Espíritu Santo, esa no soy yo, porque yo no tengo la capacidad de amar por sí sola, no. Me haces algo, me las pagas, me cae mal, no sé qué. Pero la Biblia nos habla, tenemos como una radiografía, los frutos del Espíritu Santo. Entonces yo me puse a pensar, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y yo me puse que, este puede que sea, este pueda que lo tenga, este no sé qué. Si dice la Biblia que son los frutos, usted siembra un palo de mango y va a recoger aguacate. No. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo está actuando en mi vida? Viendo si sus frutos se están aflorando en mi vida. Así es que ahí tenemos la radiografía. Entonces, ya para llevarlos a una aplicación como compromisos que todos debemos hacer, ya que nuestra vida debe estar en esa constante búsqueda con Dios. No importa la posición. Aquí yo estoy predicando, Ramsés canta, pero no importa si usted se sienta ahí, si usted hace, eso no importa, porque todos tenemos una relación con Dios y la salvación es individual. Y todos como partes fundamentales del cuerpo de Cristo tenemos una responsabilidad. Entonces a veces la responsabilidad se la dejamos al pastor, de que él sea el que lea la Biblia por mí, él sea el que me enseñe. Esa responsabilidad la tienes tú, porque tarde que temprano tú vas a estar delante de Dios rindiendo cuentas por lo que hiciste como no hiciste. Y yo no puedo decir, ay no, lo que pasa es que yo como predicaba una vez al mes, ahí era donde yo leía la Biblia. A Dios yo no voy a dar ese tipo de excusas baratas. Entonces, si este año nosotros hemos establecido ese propósito de hacer discípulos, de crecimiento, la gente no va a venir por su bonita cara. O porque yo me paré ahí con una pancarta. Oremos, pidámosle a Dios que toque los corazones, pero hagamos un cambio, como siempre hemos orado. CCP está en este lugar con un propósito. Pero si ese propósito se cumple o no, depende de usted y depende de mí. Entonces, aplicación, 3 pasitos sencillitos. Esto no nos cuesta, digo yo. Que no nos cuesta, yo lo estaba viendo y yo, ay, padre. Saca tiempo diariamente para orar, leer la Biblia y conectarte con Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, es tan fácil desenfocarnos. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del enfoque? O sea, este mundo, el día a día, tiene tantas distracciones que, en serio, hermano, a veces no nos damos cuenta y perdemos el tiempo. Procrastinamos. Yo tuve que optar, en mi celular aparece un recordatorio. Recuerda orar y leer la Biblia. Porque les tengo que ser sincera. Se me olvida. Pasaba días desconectada. Y después, llorando a moco tendido porque me pasaban las cosas y no sabía qué pasaba. Ah, pero es que Dios te está diciendo, mi hija, venga para acá, que ¿dónde está? Que me está descuidando.
Cosas tan sencillas. Si te cuesta, si nos paramos a las 5, me voy a parar 10 minutos antes, si no me alcanza el día. Nadie se le puede dar más de 24 horas. Ya eso no se puede. Incluso dice la ciencia que los días la hora se está cortando. Y la Biblia dice que los días se acortarán. Así que no podemos pedir más de 24 horas. Si te paras a las 4 para que te alcance el día, párate 10 minutos antes y lees la Biblia. O antes de acostarme, en serio tuve que optar por poner una Biblia ahí al lado de eso, o la aplicación de YouVersion o de varias aplicaciones de Biblia, si pasas todo el día con el celular. Pero no descuides la oración, no descuides la búsqueda de Dios. Es fundamental hoy día, no la podemos descuidar. Dios no se olvida de darte un día todos los días. Dios no se olvida de sustentarte. Y es tan sencillo, pero cómo nos cuesta sacar un tiempo para orar, para leer la Biblia. Segundo punto, vive una vida de testimonio. Cuesta decirle que no a lo rico, a lo ilícito, a lo que a Dios no le agrada, porque eso llama la atención. No me digan que no. Pero así como fácil lo tengo o como fácil lo consigo, así mismo es difícil salir del pecado. Procuremos vivir una vida de testimonio, pedirle al Espíritu Santo todos los días si voy a hacer algo, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Y 3, depura tu mente. Por ejemplo, nosotras las chicas, a veces un día al año, ay, voy a sacar, esto no me queda, esto no me queda. Nos pasa, ¿verdad? O esto lo voy a poner aquí para cuando adelgace. ¿Cuántas hacen eso? Yo lo hago. Tengo como 500 cosas ahí, hace como 5 años para cuando adelgace. Me pongo así, ¿verdad? Dije, esto para después, esto no sé. Y depuramos, a veces nos entramos a la cocina y que esto ya no, en la casa. Así mismo hagámoslo en nuestra cabeza. Hermano, porque tenemos cuanta cosa en la cabeza como ustedes no tienen idea. Porque la mala influencia, ¿cómo llega? Depuremos nuestra mente de malos pensamientos, de redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Tú sabes de qué yo estoy hablando. Ay, hermano, yo les quiero decir algo. Yo sé que a muchos, se los voy a contar, porque yo sé que a ustedes también les pasa. Nos ponemos y que no, voy a ver una notificación que me llegó de fulanito que se comprometió con no sé qué, hermano, y cuando nos damos cuenta pasamos 2 horas en el celular. Y yo lo agarro, mira, a veces yo, oye, tú eres sinvergüenza, a veces lo agarro para leer el devocional. Y entonces que me llega un mensaje, ay, voy a revisar Instagram, ay, me voy para Facebook. Cuando me doy cuenta, paso 1 hora ahí. Y yo, Dios mío, y no me di cuenta. Tú no te das cuenta porque el celular no te dice cuánto tiempo, no te dice, hey, llevas 1 hora. No. Hermano, ¿y cómo las redes sociales, cómo son adictivas? Por eso yo no tengo TikTok, querida. Yo no tengo TikTok. Porque si con Instagram a veces me quedo ahí, ustedes se imaginan con ese TikTok que dice que ya está comprobado, que, o sea, como que él pasa como para que tú no te des cuenta que va un Reels tras de otro. Una cosa toda rara ahí. Porque son pretty, los TikTok y la cosa. Hermano, pero muchas veces eso, ¿para qué me edifica a mí? Yo famosa en redes sociales todavía no creo que sea. Y pierdo tiempo ahí, no me doy cuenta. Incluso cierra tu Facebook o cierra tu Instagram, tus redes sociales. Ayuna por 2, 3 días de redes sociales. Porque, hermano, cómo eso está acaparando la atención de la gente. Increíble. Y de las malas influencias. Chicos, hay amistades que debemos poner a un lado. Más que todo cuando somos jóvenes, ¿verdad? Que hay unas amistades que nosotros sabemos que no nos convienen. Pero para la aceptación me quedo con los pretty, con los más populares. No.
Y a veces nosotros como adultos también, cuando tenemos un problema, nos acercamos muchas veces a las personas equivocadas. La gran mayoría del tiempo nos acercamos a las personas que sabemos que nos van a dar la razón. Pero muy pocas veces el mensaje o el consejo va conectado con lo que Dios quiere. Y creo que tengo un versículo para cerrar. Francés, creo que lo puse, no me acuerdo. Dice, Efesios 4:30 y 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No lo entristezcas de la manera en que te comportas. Recuerda que Él los identificó como suyos, así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense, actuemos nosotros. Estamos esperando que Dios baje del cielo para que nos quite muchas cosas. Líbrense de amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Tienes que hacerlo tú. ¿Estamos orando para que Dios los quite? No, es decisión tuya de quitar. Exacto, estamos esperando y oramos para que Dios nos quite. Ay, yo no quiero ser tan amargada, señora. No, eso nos corresponde a nosotros. A nosotros, al contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El ser cristiano es responsabilidad suya. Con eso cierro. Todo depende de mí. Así es que, mis queridos hermanos, fue un placer haber compartido con ustedes este tiempo. A mí me apasiona predicar y hablar del Evangelio. Cuesta, mis queridos hermanos, el día que lo pongan ustedes a predicar se van a dar cuenta. Pero Dios en su infinita misericordia nos mantiene en pie. Y lo bueno es que Dios nos habla todos los días. Nosotros podemos leer el mismo versículo todos los días y siempre Dios tiene algo que decirte. Mis queridos hermanos, bueno, para cerrar, quiero comentarles que el domingo que viene no habrá servicio. Recuerdo que lo dije el año pasado. Creo que lo dije el año pasado. Son carnavales, no hay culto, pero no es para que usted se vaya a carnavalear. ¿Cómo se ríe mi amiga? El pastor les manda a decir que el domingo que viene no hay culto, pero ustedes pueden reunirse en su casa, ir a la playita, hacer su asadito y todo, pórtense bien, ¿verdad? Nos vemos. Recuerden, mis queridos hermanos, también el miércoles sí hay oración, hay que conectarse en la oración. Alguien que me ayude, por favor, en las ofrendas. Jenny, ¿me puedes ayudar con las ofrendas? Vamos a estar orando para culminar este tiempo. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de conectarnos, de escuchar tu palabra, por revelarnos tu palabra, Señor. En estos momentos yo te pido, Padre Celestial, que en nuestras vidas podamos ponerlo en práctica y podamos agradarte y ser de testimonio. Pido también por las ofrendas, que bendigas a aquella persona que extiende tu mano, Dios, para dar a tu obra. También pedimos por las personas que no pudieron asistir hoy. Bendícela, Señor. Padre, que el próximo culto podamos estar todos reunidos en tu nombre con amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.